Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te vamos a explicar los fundamentos de la administración de carteras de inversiones. Hoy voy a explicar qué es la inversión extranjera directa. Oye, la IEN es una de las principales formas en que las empresas se expanden a otros países y participan en la economía global. La IEN significa que una empresa invierte en activos reales en otros países. Esto no solo en vender productos, sino instalarse físicamente afuera. La empresa compra terrenos, edificios o incluso plantas completas para poder operar directamente en este país. ¿Cómo se realiza la IEN? Las empresas pueden hacer una IE de las tres maneras. Primero, coinversiones, que es una alianza con empresas extranjeras. Segundo, adquisiciones, cuando compran una empresa o planta que ya existe. Tercero, creando nuevas subsidiarias, es decir, abriendo una fábrica o instalación desde cero en otro país. La IEN es importante porque permite a las empresas aprovechar oportunidades de negocio en otros países. Las empresas buscan crecer, llegar a nuevos mercados y obtener mejores ganancias. Cuando una IEN está bien administrada, puede generar altos rendimientos. Por eso muchas corporaciones multinacionales la consideran una estrategia clave. La IA pueden implicar riesgos importantes. Una empresa tiene que invertir mucho dinero y no es fácil vender el proyecto si sale mal. Además, si el país tiene problemas económicos o políticos, la empresa puede perder parte de su inversión. Por eso siempre es muy importante evaluar muy bien antes de invertir. ¿Por qué es importante la IED? Es importante porque es una fuente de financiamiento externo que es fundamental para las economías, especialmente para los países que se encuentran en desarrollo. Estos generan múltiples beneficios tanto para los países que son receptores como para las empresas inversoras. Entre estos van a destacar el crecimiento económico, el cual va a tener un efecto multiplicador en la economía, la generación de empleo y la capacitación de la mano de obra local, la transferencia de tecnologías, conocimientos y habilidades de gestión, lo cual va a contribuir a la modernización de la industria y al aumento de la productividad y de la competitividad. También destaca el acceso a nuevos mercados y a la expansión de la presencia global para las empresas inversoras. Y en último lugar, tenemos la mejora de la eficiencia operativa y la diversificación de las operaciones. La inversión descentralizada ocurre cuando la toma de decisiones y la ejecución de proyectos no se concentra en un solo nivel de gobierno o en una sola entidad, sino que se distribuye entre gobiernos locales, regionales o actores privados. Entonces, ¿cuáles serán los efectos que provoca una inversión descentralizada? Como primer punto tenemos la mayor eficiencia en el uso de recursos, en donde los gobiernos locales conocen mejor las necesidades de su territorio, así que pueden asignar el dinero de una forma más precisa y útil. Como punto número dos, tenemos el desarrollo más equilibrado entre regiones. La descentralización ayuda a que no solo las capitales o grandes ciudades reciban inversión, sino que también municipios y regiones pequeñas. Como punto número tres, tenemos la reducción de la burocracia. Al no depender de un nivel central, las decisiones suelen ser más rápidas, eficientes y adaptadas a la realidad local. Como punto número cuatro, una mayor participación ciudadana. Con los gobiernos locales más involucrados, la población puede tener más voz en proyectos que se realizarán conforme a su beneficio. Como punto número 5, una competencia positiva entre regiones, en donde las ciudades o estados compiten por atraer inversión, mejorar infraestructura o innovar las políticas públicas. Como punto número 6, riesgos de desigualdad. Si no se regulan bien, algunas regiones con más recursos pueden avanzar más rápidos que otras, aumentando las diferencias entre ellas. Y como punto número 7 tenemos una mayor innovación local, en donde cada gobierno puede probar soluciones nuevas adaptadas a su contexto, lo que genera proyectos más creativos y acordes a su localidad. Ahora, ¿qué motivos tenemos para la inversión extranjera directa? Como punto número uno, tenemos acceso a nuevos mercados.
Tenemos en cuenta que las empresas invierten en otros países para vender más, llegar a nuevos consumidores y aumentar su presencia global. Como punto número 2, tenemos reducir los costos de producción, en donde algunas empresas buscan países donde la mano de obra sea más barata, los costos operativos sean menores, los impuestos sean más bajos y en donde esto les permite producir a menor costo y aumentar su competitividad. Como punto número 3, aprovechar los recursos naturales, en donde muchos países atraen su IED porque tienen petróleo, gas, minerales, bosques o tierras agrícolas que las empresas intentan explotar. Como punto número 4, tenemos acercarse a proveedores o cadenas de suministro, en donde invierten en ciertos países que facilita la logística, reduce tiempos de entrega y optimiza la producción. Como punto número 5, que mejorar la eficiencia global. Las empresas distribuyen diferentes etapas de producción en distintos países para operar de manera más eficiente, como por ejemplo ensamblar en un país, fabricar componentes en otro y diseñar en otro, donde se distribuye de manera equitativa, donde pueda salir más barato y a su mayor beneficio. Como punto número 6, los incentivos del país receptor, en donde muchos países ofrecen extensiones fiscales, terrenos, subsidios, facilidades aduaneras. Esto para atraer la inversión extranjera. Como punto número 7, la estabilidad política y económica, en donde las empresas buscan países donde haya Estado de Derecho, bajo riesgo político, estabilidad monetaria. Esto reduce incertidumbre y protege su inversión. Como punto número 8, tenemos acceso a talento especializado, en donde algunas empresas invierten en países donde hay mano de obra altamente capacitada en áreas como tecnología, ingeniería o manufactura avanzada. Y como punto número 9, tenemos la estrategia de expansión internacional. Parte de la estrategia de crecimiento de las grandes corporaciones es tener presencia global para fortalecer su marca y competir internacionalmente. Comencemos, vamos a hablar acerca de inversión extranjera directa. Este tutorial está basado en el libro Negocios Internacionales, Ambiente y Operaciones de John Daniels, que es uno de los libros de cabecera para alumnos que estudian negocios internacionales, comercio internacional. Y bueno, hay que mencionar lo siguiente: cuando hablamos de inversión extranjera directa, básicamente nos referimos a las inversiones de largo plazo que realizan empresas de otros países en tu mercado, en tu localidad, en tu país, que va a implicar la producción de bienes y o servicios. ¿Sí? Hay dos tipos de inversiones, dicho sea de paso: inversión directa de largo plazo, que es la que acabo de mencionar, y la inversión de cartera, que es una inversión de corto plazo que realizan las personas o empresas a través de la compra de acciones de empresas públicas. ¿Ok? Las empresas, chicos, multinacionales, estas que realizan inversión extranjera directa en el mundo, pueden afectar la economía de un país de diversas maneras. Por un lado, pueden afectar su balanza de pagos, pueden afectar las tasas de crecimiento económico de dichos países y asimismo pueden afectar el empleo. En todos los casos, en menor o mayor medida, dependiendo de la inversión extranjera que se esté analizando. El efecto, entonces, de la inversión extranjera directa, que en esta presentación la hemos abreviado como IED, puede ser negativo o positivo dependiendo de ciertos factores que vamos a explicar a continuación. ¿Sí? También es importante mencionar, chicos, que la inversión extranjera directa puede ser asimismo positiva para la riqueza de los accionistas de dichas empresas multinacionales, acá abreviadas como EMNs, en especial en aquellas economías emergentes que están aperturando sus mercados y que por ende aquellas empresas internacionales que comiencen a invertir o a realizar negocios en dichos mercados pues van a tener tasas de crecimiento también interesantes. En los últimos años, empresas de Occidente han realizado inversión extranjera directa en mercados emergentes como China e India a fin de poder capitalizar las oportunidades de esos mercados en crecimiento, de tal manera que beneficien a los accionistas y a la operación en sí. Como se había mencionado anteriormente, chicos, acá lo podemos observar en la presentación, el impacto económico de las empresas multinacionales tiene diferentes frentes. Uno de ellos es la balanza de pagos.
Como ustedes saben, la balanza de pagos tiene dos cuentas, las cuentas de capital y las cuentas corrientes, y la cuenta corriente particularmente mide las transacciones de las importaciones y las exportaciones. En esta presentación se brinda información interesante del impacto de la inversión extranjera directa en dichas balanzas de pagos. Por el lado de las importaciones, el efecto en la balanza de pagos puede ser positivo si es que la inversión extranjera directa da como resultado la sustitución de importaciones, y negativo si produce un aumento en las importaciones. Para esto hay que tener en cuenta, chicos, que cuando las exportaciones registradas en un país superan las importaciones, se está generando un superávit comercial, y cuando las importaciones superan las importaciones medidas anualmente, se genera un déficit comercial. Por lo tanto, el efecto por el lado de las importaciones va a ser positivo, como se menciona acá, en la medida de que la inversión extranjera directa reemplace importaciones que se están realizando actualmente, y va a ser negativo si esa inversión directa involucra aumentar el ritmo de importaciones que el país está realizando en estos momentos. Por el lado de las exportaciones, el efecto en la balanza de pagos puede ser positiva si la inversión extranjera directa genera una mayor cantidad de exportaciones en ese país. Por ejemplo, el aumento de la inversión extranjera directa en China ha generado un incremento también de las exportaciones de China, es decir, productos que salen de ese mercado al resto del mundo, ¿sí? Y obviamente para el país que ha trasladado la producción a ese país, probablemente las exportaciones disminuyan y las importaciones aumenten. Entonces está claro el efecto de la inversión extranjera directa en la balanza de pago. Entonces podríamos llegar a la siguiente conclusión que se menciona en esta presentación que he creado para todos ustedes. Puede ser que sea positivo para el país anfitrión al principio y negativo para el país de origen. ¿Por qué motivo? Porque si una empresa estadounidense deja de producir en Estados Unidos y traslada la producción a China, en vez de exportar, que era lo que hacía antes en Estados Unidos, va a importar de China el producto terminado. Por lo tanto, es positivo para el país anfitrión de la inversión extranjera directa, en este ejemplo China, y sería negativo para el país de origen de la empresa en mención, que sería Estados Unidos. Pero también se podría contemplar este escenario, que a la larga termine siendo positivo para el país de origen, Estados Unidos en este ejemplo, y negativo para el país anfitrión, China en este ejemplo. ¿Y por qué motivo terminaría siendo positivo para el país de origen de la empresa internacional y negativo para el país anfitrión? Bueno, después de un tiempo, como se señala en esta presentación, la empresa principal que se encuentra en el país de origen le va a solicitar a las subsidiarias que se encuentran en el país anfitrión a que comiencen a remitir dividendos sobre sus operaciones. Muy bien, entonces ahí está bien descrito el efecto de la empresa multinacional en la balanza de pagos de los países. En un escenario perfecto con relación a la tasa de crecimiento y al empleo que generan o producen las empresas multinacionales, en un escenario perfecto la inversión extranjera directa haría ganar a ambos países, a los países de origen y a los países anfitriones. Sin embargo, por lo general no ocurre eso. De hecho, el trasladar la producción de un país a otro de alguna manera va a generar desempleo, por lo general en el país de origen de la empresa multinacional o internacional. Ejemplos hay múltiples. Acá señalamos los siguientes: fábricas de producción textil que utilizan mano de obra, automotriz o tecnología de países desarrollados se trasladan a países en vías de crecimiento, y eso evidentemente va a generar empleo al país anfitrión, al país que recibe la inversión extranjera, pero de alguna manera va a generar desempleo en el país de origen, porque de hecho la empresa internacional pues va a cerrar las operaciones de producción que tiene en su propio país, y va a contratar a terceros a que produzcan en otros países para ellos, o ellos mismos van a establecer su fábrica de producción en dichos países fuera del mercado local. ¿Cuáles son los sectores, chicos, en los que normalmente se puede evidenciar, comprobar inversión extranjera directa? Hay múltiples. Por lo general encontramos inversión extranjera directa en sectores automotrices, en el sector minero, en el sector de los hidrocarburos, en el sector eléctrico, asimismo también en el sector inmobiliario, de transporte, de agro, de negocios y de servicios en general. Por ahí podríamos mencionar el ejemplo que utilizamos en el slide anterior de sector textil, que vale decir manufactura. Ahora,
Este slide es súper importante, de hecho quizás uno de los más importantes de la presentación, y son los efectos en el crecimiento y en el empleo, lo que genera la empresa multinacional o la inversión extranjera directa. Acá, como pueden observar, hay pérdidas en el país de origen de la empresa internacional. También hay ganancias en el país que recibe la inversión extranjera, en el país anfitrión, y también podría generarse pérdidas en el país anfitrión que recibe la inversión extranjera. Vamos a explicar con detalle cada uno de estos ejemplos, ¿no? Pérdidas en el país de origen se refiere básicamente a que se pierden empleos operativos en las fábricas del país de origen de la organización de la empresa multinacional. Como en el caso anterior que había mencionado, cuando una empresa internacional expande sus operaciones productivas a otros mercados, es probable que produzca menos en el país de origen, en su país de origen, y esto podría involucrar el desprenderse de los servicios, dejar de contar con los servicios de las personas que realizan actividades operativas en las fábricas, en las plantas. Es muy probable también que estas personas puedan ser reubicadas en otros sectores productivos del país, pero de hecho sí se podría entender que es una pérdida para el país de origen de la empresa. Ahora, el caso contrario se daría en el país que recibe la producción. Es decir, si una empresa, como les había mencionado anteriormente, estadounidense, que deja de producir en Estados Unidos y comienza a producir en China, pues va a contratar a ciudadanos que no tengan empleo en China, ¿sí? Es decir, se va a generar empleo directo, pero también se podría generar empleo indirecto. ¿Qué significa eso? Que la empresa que ahora fabrica en China no solamente va a contratar a personas para que laboren en dichas fábricas, sino que el hecho de que la fábrica funcione va a generar que muchas empresas complementarias que le van a proveer bienes o servicios a dicha fábrica, a dicho establecimiento, pues les vaya bien, vendan más y por ende también contraten a más trabajadores, que sería entonces una suerte de generación de empleo indirecto. Del mismo modo, tener una empresa extranjera operando en el territorio puede generar un aumento en la recaudación de impuestos, asumiendo de que la empresa está operando de manera formal, establecida, siguiendo todos los lineamientos gubernamentales. Como se menciona acá, ganancia del país anfitrión, también podríamos encontrar el uso de recursos desempleados, es decir, personas que hoy no tienen trabajo, gracias a la llegada de esas empresas internacionales puede ser que consigan uno. Del mismo modo, cuando hablamos de recursos no solamente estamos hablando de personas, podríamos estar hablando de tecnología, equipamiento. Entonces, maquinaria que no se está utilizando porque no se producía o no se producía tanto, ahora van a estar trabajando pues de repente 24 horas al día, 7 días a la semana, porque ya hay mucho por producir. Esa es esta ganancia particular de uso de recursos desempleados. También encontramos la de mejoramiento de la calidad de los recursos. Es decir, en la medida que más y más empresas produzcan en tu mercado, eventualmente van a desarrollar una suerte de mejora gracias a la curva de aprendizaje, a la curva de experiencia, y los bienes que se fabrican van a ser de mejor calidad. Sí, van a tener menos errores, menos fallas, y esto evidentemente va a beneficiar al consumidor, al cliente. También se produce un fenómeno llamado benchmarking. Benchmarking básicamente significa adoptar las mejores prácticas de tus rivales, de tu competencia, para tu propio beneficio. En este caso, las industrias locales, las empresas locales, al ver esta operación internacional con estándares elevados, van a poder de repente copiar para su propio beneficio algunas prácticas productivas, administrativas, etc. Y finalmente, otro punto para el país anfitrión sería la posibilidad de salvar a empresas locales y por ende a empleos. ¿Qué significa? Que cuando una empresa internacional ingresa a tu mercado, ingresa de diferentes maneras. Una de ellas podría ser a través de las adquisiciones, es decir, comprar una empresa local. Comprar una empresa local que de repente le estaba yendo súper mal, estaba a punto de cerrar sus operaciones y por lo tanto despedir mucha gente, y que a través de la adquisición se pueden salvar empleos locales, ¿no? Se pueden salvar empresas locales. Entonces, esta ventaja, esta ganancia es súper importante. De hecho, entrar a un mercado internacional a través de la modalidad de adquisición se ha popularizado en los últimos años, dado que es una forma más rápida de comenzar a operar y a generar, ¿sí? A vender. Ahora, por el lado de las pérdidas para el país anfitrión, sí se encuentran algunas. ¿A qué nos referimos con pérdidas del país anfitrión? Son, digamos que las desventajas de tener inversión extranjera en tu mercado, en tu país, literalmente.
Una de las pérdidas potenciales que podrían ocurrir sería la de la sustitución de empresas locales. Es decir, cuando ingresa a tu mercado una compañía internacional que está comenzando pues a producir y a comercializar, a vender sus bienes en ese país y en el mundo entero, puede ser que sea tan buena, tan eficiente, que haga que empresas pequeñas locales no puedan mantener el ritmo y terminen saliendo del mercado. Entonces, digamos que se podría entender como desventaja, aunque en una economía de libre mercado uno también podría pensar de que si la empresa que no está digamos que en capacidad de seguir el ritmo de los líderes del mercado, pues no tiene sentido que continúe operando. Pero sí, a veces se sustituyen empresas locales debido al ingreso de una compañía internacional. Otra pérdida potencial para el país anfitrión, al país que recibe la inversión extranjera, sería que las empresas internacionales o extranjeras operando en tu mercado podrían contratar a los mejores colaboradores, a las mejores personas graduadas de las universidades a través de mejores ofertas salariales y no salariales. Eso es muy bueno para la persona que postula y finalmente es contratada por una empresa internacional que opera en el mercado local. Pero no es tan bueno desde otra óptica para las compañías locales, porque digamos que los mejores talentos van a querer postular y trabajar en empresas internacionales y ellos de repente se van a quedar con colaboradores que tienen un nivel de performance, un nivel de productividad inferior. Entonces la brecha, el gap entre una empresa local y una empresa internacional operando en el mismo mercado, pues se va anchando y eventualmente eso podría generar pues una situación que no sea sostenible. En otras palabras, se podría entender que es una pérdida potencial. Y otra pérdida potencial que no siempre ocurre, pero es importante mencionarlo o acotar, sería que el espíritu emprendedor local puede verse afectado. ¿Qué significa eso? Imagínense que una persona o un grupo de personas quieren iniciar un emprendimiento, una compañía, quieren aperturar una compañía que sería local, ¿no? Sería nacional. Pero una vez que ingresa al mercado local, el líder de ese sector, de esa industria, con muchos más recursos y capacidades, podría ser que ese grupo de personas o ese individuo que quería iniciar un emprendimiento, pues decida no hacerlo, porque podría pensar de que no va a haber posibilidad de competir contra los líderes del mercado mundial que ahora están operando a nivel local. Entonces, eso se puede entender de diferentes maneras. Es importante mencionar lo siguiente: las nuevas generaciones de millennials y de centennials igual emprenden, ¿sí? A pesar de que encuentren a líderes del mercado mundial operando a nivel local, no lo ven como una desventaja, sino al contrario, como una ventaja, porque podrían adoptar las mejores prácticas comerciales de dichos líderes del mercado sin tener que viajar a los países de origen de esas empresas. Entonces, como que es mucho más fácil poder realizar lo que se conoce como copycat, adoptar las mejores prácticas y rápidamente tratar de desarrollar tu propio branding. Entonces, acá hemos mencionado con lujo de detalles pérdidas en el país de origen de la empresa internacional, ganancias para el país anfitrión de la empresa internacional y pérdidas potenciales para el país anfitrión de la empresa internacional, chicos. Entonces, de una manera muy simple. Para concluir, la inversión extranjera directa es cuando una empresa invierte en activos reales en otro país como plantas, terrenos o instalaciones. Es muy importante porque permite que las empresas crezcan, entren a nuevos mercados y aprovechen mejores oportunidades. También vimos que una administración descentralizada puede causar decisiones que no siempre benefician a toda la empresa y esto aumenta costos. Los principales motivos para invertir en el extranjero son atraer más demanda, reducir costos, obtener recursos, diversificar y acceder a tecnología. Además, la IEN aumenta la competitividad y genera empleo, lo que ayuda al desarrollo de los países donde se invierte. En general, es una estrategia clave para el crecimiento internacional de las empresas y para el movimiento económico entre países. Por último, te dejamos las referencias de las páginas que utilizamos para poder explicarte de manera fácil este tema. Y esto sería todo. Muchas gracias por tu atención.